nuestra fe, es lo que le vino a dar sentido a nuestra vida, a toda la historia de la humanidad. Y hoy, pensando en el tema que les voy a compartir, es más o menos así como titularlo. Una cosa es saber que Jesús ha resucitado y otra cosa es vivir como resucitados. Es cuando no solamente hay que conocer, sino hay que conectar también el pensamiento, nuestra mente al corazón, para entonces estar convencidos de la resurrección. Y es lo que hoy voy a compartir. Este tema también lleva una dedicatoria para todos los guerreros de Dios, especialmente para los que han participado este fin de semana del retiro querigmático, Grupo Corel. Quiero empezar indicando o recordando cómo inició la historia para que llegáramos al punto de la resurrección. Cuando Dios crea al hombre y éste se le revela desobedeciendo lo que Dios le había mandado, Dios tiene un proyecto para el hombre, y el hombre, al desobedecerle, le dice: ¿sabes qué? Lo que tú tienes planeado para mí no me interesa. Yo quiero hacer mi propio plan, mi propio proyecto. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Ahora, esa desobediencia trae una consecuencia. Cuando el hombre fue creado para la vida eterna, al desobedecer, asume la consecuencia que la desobediencia le trae, que el pecado le trae, que es la muerte eterna. Cuando había sido creado para la eternidad, él quiere morir para siempre. No le interesa la vida eterna que Dios le quiere dar. Pero después de haber cometido el pecado, el hombre se da cuenta que lo que hizo estaba mal y quiere componer su vida, quiere componer el daño, quiere repararlo, porque él no quiere morirse para siempre, él quiere vivir. Y entonces busca una solución al problema de su vida. Y cuando está buscando una solución, se da cuenta que la solución no está en sus manos. Hay un fragmento de un libro apócrifo de la vida de Adán y Eva. Los libros apócrifos son aquellos que son escritos que contienen algo de la vida de Dios, de la historia del pueblo de Dios, pero que no fueron aceptados dentro del canon. El canon es los libros que tiene la Biblia, o sea, no fueron incluidos porque su contenido a veces era dudoso o a veces eran fantasiosos. Entonces los estudiosos decidieron no incluirlos. Sin embargo, de ellos podemos tener, son libros históricos, podemos tener algunos datos que nos ayudan. A veces hablamos de cosas que decimos: y eso no está en la Biblia. Está en algún libro apócrifo. Por ejemplo, se me vienen a la mente los nombres de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Nunca se mencionan en la Biblia, pero están en un evangelio apócrifo de la Virgen María. Este fragmento de la vida de Adán y Eva nos cuenta los últimos momentos de la vida de Adán, que en el momento en el que él va a morir, él no se quiere morir, él quiere vivir. Como que hasta ese momento cae en cuenta de que él había sido creado para la vida eterna y sin embargo su pecado lo orilla a morir. Y él no se quiere morir, él se quiere salvar, y manda a su esposa, a Eva, y a uno de sus hijos, a Set, que regresen al paraíso.
para que busquen en el jardín el árbol de la vida, para que de ese árbol puedan sacar el aceite de la misericordia, lo puedan ungir y él pueda vivir para siempre. Van en camino, Dios se apiada de ellos después de que están buscando y les dice a través del arcángel Miguel: es inútil que sigan buscando en el árbol del jardín, en el jardín, el árbol de la vida. Ese árbol todavía no ha nacido. Ese árbol, esa semilla no ha sido depositada todavía en la tierra. Y tristemente tienen que darle la noticia a Adán. Y Adán muere. ¿A dónde fue Adán después de su muerte? ¿Alguien puede decirme a dónde fue Adán después de su muerte? Se dice que iba al seno de Abraham iban los justos. Adán se fue al infierno. Cuando nosotros rezamos el credo, decimos que Jesucristo descendió. ¿A dónde? Descendió al infierno. ¿A qué descendió Jesús al infierno? Precisamente a rescatar a Adán. Le dijo: despierta, tú no has sido creado para la muerte eterna, tú has sido creado para la vida eterna. Este no es tu lugar. Y a eso Jesús bajó al infierno. Pero ojo, ahí donde estaba Adán, estaba tu lugar y mi lugar. Teníamos un lugar en el infierno porque no podíamos rescatarnos a nosotros mismos, no podíamos salvarnos. Y cuando Jesús nace, esa semilla que no había sido sembrada es puesta en la tierra cuando Dios envía a su Hijo. Y este árbol de la vida nace en el vientre de María. Y a partir de ese momento, todo lo que ya conocemos de su pasión, su muerte y resurrección, podemos decir que la puerta del cielo que estaba abierta, que estaba cerrada, quedó abierta, y que ese lugar que estaba en el infierno, para ti y para mí, quedó cerrado. Ese acontecimiento tan grande vivimos nosotros en la resurrección. O sea, algunos lo vivimos como algo solamente histórico. Cada año vamos a recordar cómo Jesús murió y resucitó, y nada más. Nos quedamos solamente en el recordar, y a veces no podemos vivir realmente o profundizar más este acontecimiento. Era algo más o menos así, que a causa del pecado, decía, había un lugar destinado para cada uno en el infierno, porque ya estábamos condenados. Es como cuando a alguien le toca la desafortunada acción de que comete algún delito y tienen que ponerle una orden de aprehensión. Tiene que andar huyendo. Lo único que puede librarlo de que lo agarre es un amparo, o que demuestre su inocencia. En nuestro caso, no éramos inocentes, éramos culpables. Y el único que podía darnos el amparo era Jesucristo. Y Jesús, con su resurrección, te viene a decir: aquí está tu amparo, ya no huyas. O es como estar encadenados o estar incluso en la cárcel, y que Jesús, con su resurrección, diga: aquí está la llave, quedas libre. Era como una pelea que te tocaba enfrentar a ti, y que cuando llegas ante tu enemigo, te le quedas mirando desde abajo y hasta arriba, y lo ves más fuerte que tú, más alto que tú, y desde que lo ves, tú dices: ya perdí, aquí no puedo hacer nada, él es más fuerte que yo.
Y en el momento en el que la batalla va a iniciar, llega Jesucristo y te dice: hazte a un lado, déjamelo a mí, yo voy a pelear por ti, porque el enemigo no es otra persona que Satanás. Y Jesús dice: déjamelo a mí, yo peleo por ti. Y a ti y a mí nos tocó ser espectador de la lucha entre el bien y el mal, entre el demonio y Jesucristo. Y hay un momento de tristeza cuando Jesús es clavado en la cruz. Piensas: ya perdimos. Sin embargo, Jesús después va a decir que era necesario que Él muriera, para que con esa muerte muriera también el pecado. Y entonces su resurrección nos vino a dar la alegría, la certeza de que Jesús ha vencido. Y esa victoria tenemos que apropiárnosla, porque la pelea de quién era, era tuya. Jesús peleó por ti, pero la victoria a Él no le sirve de nada, te sirve a ti y a mí. Así que esa victoria de Jesús en la resurrección es tu victoria, es por ti, que venció al demonio, al pecado, a la muerte. Eso es lo que nosotros vivimos en la resurrección. Ahora, lo que hoy les voy a compartir, o les estoy compartiendo, es como una introducción. Una cosa es saber que Jesús ha resucitado y otra cosa es vivir como resucitado. Para vivir como resucitado tengo que encontrarme con el resucitado. Y no está encontrando con Jesús resucitado, seguirá viviendo su vida de siempre, seguirá viviendo su vida de pecado, su vida de desorden. Hay varios textos que nos hablan de los encuentros de Jesús resucitado con sus apóstoles y con sus discípulos. Yo he querido escoger uno que seguramente lo han escuchado en varias ocasiones, pero el Señor siempre nos dice algo nuevo, y es el Evangelio de Lucas, en el último capítulo, donde se encuentra con los discípulos de Emaús. Lo leo rápidamente. Está en el capítulo 24, versículo 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén como 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban cegados, que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió
y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los discípulos de Emaús, ¿cómo se llamaban? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba? Dígame el nombre del primero. ¿Cómo se llamaba? Cleofás. ¿Y el segundo cómo se llamaba? A ver si pusieron atención. ¿Cómo se llamaba el segundo? $500 al que me diga el nombre del segundo. Bueno, 1000. El texto no lo dice. Se puede averiguar quién era. Pero esa es otra historia. Pero brevemente, cuando Jesús está clavado en la cruz, se dice que está María Magdalena y María, la esposa de Cleofás. Es eso. Y el otro que iba es uno de sus hijos. Tenía 4, 2 de ellos eran apóstoles de Jesús, y uno más, que era seguramente el que iba con Jesús, era uno de los 72 discípulos enviados por Jesús. No apóstol, sino discípulo. Por eso eran 2 discípulos de Emaús. Pero decía, esa es otra historia. Uno de ellos era Cleofás. Después les voy a decir por qué el evangelista no pone el nombre del otro. Pero eran 2 discípulos que van a Emaús, que decía, están a 11 kilómetros de Jerusalén, y van tristes por el camino, y van como que discutiendo de algo de lo que no se ponen de acuerdo. Y Jesús se acerca y les pregunta: ¿qué van discutiendo por el camino? ¿O qué van hablando con tanta tristeza? Dice, ellos se detienen con tristeza, dice el texto. Se detienen con tristeza. ¿A poco tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Jesús dice, ¿qué cosa? ¿Qué ha pasado? Pues que Jesús el Nazareno, que fue un hombre enviado por Dios, profeta, bueno en obras y palabras, fue crucificado por nuestras autoridades. Él nos dijo que iba a resucitar al tercer día, pero ya es domingo y no ha pasado nada. Hasta aquí nuestra primera parte de reflexión. Si estaban en Jerusalén, lo habían dejado todo, eran discípulos de Jesús, y ahora regresan a Emaús por la tristeza que les produjo su muerte y porque dijo que iba a resucitar al tercer día y ya es domingo. Algo más ahí que dice, es cierto que las mujeres fueron temprano al sepulcro y dicen que unos ángeles le hablaron que no estaba muerto sino que estaba vivo. Y es cierto también que unos de nuestros compañeros, los apóstoles, recordemos que después de María Magdalena y las otras 2 mujeres, fueron Pedro y Juan al sepulcro y encontraron lo mismo. Pues es cierto que ellos también fueron y nos dijeron lo mismo, pero nosotros no lo hemos visto. Es decir, no le bastan los testimonios ya de 5, las 3 mujeres y Pedro y Juan. Nosotros no lo hemos visto y vamos tristes. Es cierto que, dice, esperábamos que Él fuera libertador de Israel. Aquí hay varios puntos. Primero, regresarse a Emaús es regresarse a la vida que tenían antes de conocer a Jesús. Regresarse a Emaús es regresarse pues a la vida de pecado, a la vida de desorden.
Esperábamos que Jesús fuera libertador, es decir, ya no esperamos. Perdimos la esperanza porque nos defraudó. Creíamos que iba a resucitar, pero ya es domingo y no ha pasado nada. Aquellos que se sienten defraudados por Jesús, porque no lo han visto. Es decir, la credibilidad de los 5 testimonios ha sido puesta en duda. Ellos lo que quisieran es verlo para poder entonces creer, lo que también le pasó a Tomás. Ellos quieren encontrarse con el resucitado. No les basta que les digan, necesitan encontrarse con él. Regresarse a Emaús entonces es regresarse a la vida que tenían antes. Y cuando Jesús los cuestiona, ellos dicen, ¿acaso no lo sabes? Jesús dice, ¿qué cosa? En nuestra vida, a veces hay momentos en los que tenemos situaciones difíciles y creemos que Dios no las sabe. Creemos que Dios nos abandona, que Dios no se interesa por tu vida, que Dios está lejos de ti, porque te ha dejado solo, porque no está contigo, porque sientes que no te escucha, porque esa tristeza que te está matando, te está acabando, te está consumiendo, pues es solamente tuya. Y yo quiero decirte que así como a los discípulos de Emaús, Jesús sí sabe lo que te pasa, Jesús sí sabe lo que hay en tu vida, pero quiere que tú se lo digas, quiere que tú te desahogues con Él, quiere que tú le cuentes. No es solamente, pues sí, tú sabes mi vida, sí la sabe, pero quiere que tú también le abras tu corazón. Él sabía lo que había pasado, pues le había pasado a él mismo. Dice, ¿qué ha pasado? Quiere que le cuente. Jesús, aquellos que están por retirarse, que van tristes, con la cabeza agachada, Jesús los alcanza en el camino, se les empareja, porque no quiere que se vayan así nada más, y porque sabe que si ellos necesitan una prueba más contundente, pues Jesús se las va a dar. Había algo que a ellos no les permitía reconocer a Jesús. Decía, tenían los ojos abiertos, sí, pero cegados, es decir, podían ver, pero en el corazón los ojos de la fe estaban cerrados a Jesús. Por eso no lo veían, porque no comprendían todavía ese acontecimiento tan grande que estaba sucediendo. Y Jesús dice, qué necios, qué insensatos, qué duros de corazón son, que no saben que esto era necesario, así tenía que suceder para que se cumpliera la Escritura. A veces nosotros podemos admirarnos de la muerte de Jesús, indignarnos. Los que han visto la película de Pasión y dicen, ¡qué feo! ¿Por qué le hicieron eso? Cuando nosotros somos parte de los verdugos. Fue por nosotros, fue por ti, fue por mí. Éramos nosotros los que estábamos poniendo el clavo y las espinas y todo lo demás. Eran nuestros pecados. Y no había otra forma de salvarnos más que esa. Era necesario. Y Jesús dice, es que era necesario. Y les está explicando las Escrituras, desde Moisés, los profetas, hasta que llegan al lugar donde tenían que llegar, a Emaús. Jesús hace ademán de que va a continuar su camino. Y ellos le dicen, quédate con nosotros. Es decir, Jesús no te obliga a que le abras la puerta de tu casa. Jesús no te obliga a que le abras la puerta de tu corazón. Si tú quieres, le puedes decir, Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo, métete a mi casa, métete a mi vida, métete a mi corazón, pero Jesús no te va a obligar. Si hay algo que Jesús no puede hacer es obligarte a hacer lo que Él quiere. Si tú quieres, Él entra en tu vida. Si tú lo quieres dejar que se vaya de largo, Jesús se va de largo. No te puede obligar. Ahora, Jesús entra con ellos, lo invitan a partir el pan, y en el momento de la bendición se le quita la venda de los ojos.
Y es cuando lo reconocen y dicen, es el Señor. En ese momento Jesús desaparece. A Jesús se le reconoce resucitado en la Eucaristía. Vean cómo fue toda una Eucaristía lo que vivieron. Primero les explicó las Escrituras y después partió el pan con ellos, y fue ahí donde se quitaron la venda de sus ojos. Es el Señor. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Después de que han visto a Jesús resucitado, dice, con razón nos ardía el corazón mientras caminábamos, mientras íbamos por el camino, mientras nos explicaba las Escrituras. ¿Y qué fue lo que hicieron? Siguieron comiendo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo termina el texto? Se regresan ¿a dónde? A Jerusalén. El que se ha encontrado con Jesús resucitado no puede quedarse en Emaús. El que se ha encontrado con Jesús resucitado no puede regresar a su vida de antes, no puede regresar a su pecado, no puede regresar a su desorden. Tiene que ponerse de pie e ir a dar testimonio, a dar la buena noticia que sí es cierto que ha resucitado. Porque ya lo vi. Ya no es tanto que me hayan dicho las mujeres, Pedro y Juan, yo lo vi, venía conmigo caminando cuando yo estaba triste, cuando yo sentía que Él no estaba conmigo, cuando sentía que Él me había abandonado, cuando sentía que Él había sido derrotado. Yo lo vi, vivo, resucitado, mientras me explicaba la palabra y mientras partía el pan. A los jóvenes que han estado viviendo este retiro este fin de semana, regresar a Emaús es algo parecido como después de haber vivido esta experiencia de Dios, es regresar a su casa, regresar a su realidad, regresar a lo mejor a la vida de desorden que tenían antes, quien la tenía, o a la vida de pecado, quien la tenía. Es regresar a donde está aquello que a lo mejor me alejó de Dios. Si tú te has encontrado con Jesús resucitado este fin de semana, y cualquiera de nosotros que se ha encontrado con Jesús resucitado no puede quedarse en Emaús, tiene que regresarse a Jerusalén a dar testimonio de que Jesús está vivo y ha resucitado. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a continuar después con este mismo tema. Vamos a dar unos minutos de descanso.